Inicio. A ver, el tema que me ha asignado es círculo de arbitraje con el Estado, es, como lo ha manifestado nuestra colaboradora, el convenio arbitral y su negociación en la ley de contrataciones del Estado. A ver, eh, poco he visto que se haya abordado este tema y me parece, saludo de que se haya escogido porque hay un asunto que compromete un análisis del propio procedimiento de selección. ¿Es posible? Y estoy preguntándolo, ¿es posible negociar la cláusula arbitral en el marco de una disposición reglada y formalista como lo es la ley de contrataciones del Estado? O sea, han usado el término negociación, ¿correcto? Y la negociación, como vamos a ver en unas láminas, es el intercambio de información para efecto de salvar controversias o diferencias y obtener un objetivo que beneficia a dos o más partes. Entonces, en el procedimiento estrictamente formalista de la ley de contrataciones, ¿es posible negociar entidad y contratista una cláusula arbitral? Lo vamos a ver. Intentaré abordar el tema. A ver, entiendo que los asistentes a este curso son estudiantes o están en sus inicios de formación del arbitraje o en conciliación o en general en los mecanismos de resolución de controversias o abordando temas de contratación pública, lo cual saludo y espero que sigan así, así se amplía la base de futuros, espero yo, árbitros. A ver, vamos por lo primero. El arbitraje tiene, muchachos, un reconocimiento, tiene un ropaje constitucional. Tres son los artículos que mencionan al arbitraje en la Constitución Política del Perú, el 62, el 63 y el numeral 1 del 39. Y pongo énfasis en este último. Dice, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral. ¿Correcto? Esto, señores, este manto constitucional es lo que hasta el día de hoy ha mantenido sólido y vigente la figura del arbitraje en el Perú. Inclusive se ha potenciado, como ustedes saben, a partir del 98 con la ley moderna del arbitraje que tenemos y luego con su inserción en la ley de contrataciones y la serie de normas que han venido en el tiempo hasta el día de hoy, con su inserción en estos cuerpos normativos, se ha fortalecido. Pero no se olviden, se trata de ¿por qué? Porque tiene un ropaje constitucional. Al ser reconocida como una jurisdicción de excepción junto con la militar, correcto, siendo la regular la jurisdicción judicial, la justicia que administra el Estado, es ese reconocimiento que mantiene al arbitraje sólido hasta el día de hoy. Correcto, y esperemos que siga así por los tiempos de los tiempos, para que todo el mundo tenga trabajo que está vinculado a los servicios de arbitraje. A ver, y esto es una apreciación mía y de algunos otros colegas. Defender al arbitraje es defender a la Constitución política. ¿De acuerdo? Ok. Lo siguiente, a ver, yo les he mencionado que detrás de ese ropaje constitucional hay una serie de disposiciones normativas que han fortalecido al arbitraje, ¿correcto? Y una de esas es la ley de arbitraje. Pero además de la ley de arbitraje, está en 1998, hace ya más de 25 años, se dictó la ley 26850 y era la primera vez que un cuerpo normativo en contratación pública insertaba al arbitraje como un mecanismo junto con la conciliación, como un mecanismo de resolución de controversias. No es un hecho menor, fue el punto de partida del arbitraje en la contratación pública. Y obviamente, como se insertó en una norma, correcto, que regulaba la contratación, que regula la contratación pública, y siendo el Estado el principal contratante, es obvio que los procesos arbitrales le iban a incrementar en su número. Correcto, a tal punto que al día de hoy es el mecanismo de resolución de controversias más difundido, más utilizado en el país.
les traigo entre comillas cuál fue el primer texto que se incluyó respecto del arbitraje en la ley 26850 en el 98. Decía, cuando en la ejecución o interpretación del contrato surge entre las partes una discrepancia, esta será definida mediante el procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, según lo acuerden las partes. ¿Correcto? Miren, según lo acuerdan las partes, había un contenido de voluntad que al menos se trataba de reconocer. Ya luego vamos a ir viendo, conforme vaya avanzando en las láminas, que hay unas disposiciones regladas que ese acuerdo de las partes se ha minimizado. Entonces, esta disposición, con términos más, términos menos, ha ido incorporándose en el transcurso de los cuerpos normativos en contratación pública hasta el día de hoy, pasando por el que en algunas normas que ahora ya no están vigentes se incluyó inclusive una cláusula arbitral. Ahora ya no, en la norma vigente no hay una cláusula arbitral, pero hay una referencia expresa que las controversias en el marco de los contratos celebrados por la ley bajo el paraguas de la ley de contrataciones y adquisiciones de Estado se resuelven mediante conciliación y arbitraje. Ahora, ¿por qué fue el arbitraje? El Perú en esos años se insertaba en el mundo moderno, había salido del mercado internacional, buscaba nuevos mercados, buscaba nuevas inversiones, y el arbitraje era ya en el mundo moderno, ¿correcto? Uno de los mecanismos de resolución de controversias más utilizados, y fue el que se trajo para efectos de, entre otros aspectos, asegurar a los inversionistas un marco legal y un marco de resolución de controversias moderno y adecuado, independiente, que permita asegurar las inversiones en el país. En todo ese contexto político y social que vivíamos en la Constitución del 93, que por cierto, el arbitraje en la Constitución del 93 se reconoce, pero tiene un antecedente, si no me equivoco, es el numeral 1 del artículo 233 de la Constitución del 79. Ahí también se hacía mención a palabras parecidas en las que se han recogido en el artículo 62, 63 y 139 de la Constitución vigente. Correcto, entonces, como les decía, en ese contexto político y social del Perú en aquella década, se insertó el arbitraje, ¿correcto? ¿Y por qué? Pues resultaba un mecanismo idóneo, ¿correcto? En comparación con el Poder Judicial, resultaba un mecanismo idóneo para poder asegurar la inversión que se estaba buscando. ¿Y cuáles fueron las ventajas, insisto, en comparación con la justicia judicial que administra el Estado? ¿Correcto? Y esto aparece en la exposición del motivo. Ustedes lo pueden revisar en aquellos cuerpos normativos. Y aparece la posibilidad que tenían las partes de designar árbitros. Y esto me estoy refiriendo en un contexto general, no estrictamente en el marco de la ley de contrataciones, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero en un contexto general, con una constitución y con una ley de arbitraje, ¿correcto? ¿Por qué se justificaba el arbitraje? Pues posibilitaba la designación de los árbitros de uno o tres, ¿correcto? Esos árbitros de acuerdo a sus experiencias, a sus capacidades, según el asunto controvertido. Había la flexibilidad en comparación con la justicia judicial, la confidencialidad, la reserva del asunto controvertido. Imagínense dos monstruos corporativos discutiendo asuntos comerciales sobre marcas, fórmulas, ¿correcto? En el arbitraje entre privados, eso está asegurado. Aunque pueda ser, por otro lado, discutible la celeridad, pero en el fondo, comparado con la justicia judicial que administra el Estado, pues hay una ventaja que lleva el arbitraje, ¿no? Entonces, a ver, pasamos de que el arbitraje tiene un ropaje constitucional, pasamos a evaluar qué es el arbitraje y cuáles son del arbitraje, el contexto político y social en que se insertó, y pasamos a decir lo siguiente. Mire, señores, no puede haber arbitraje si es que no hay una cláusula arbitral, ¿correcto? Eso es de cajón. No hay arbitraje si es que no hay una cláusula arbitral. Y aquí voy a hacer referencia a lo que dijo el maestro Fernando Vidal Ramírez,
haciendo mención a Bernardo Cremades, que consideraba al convenio arbitral como la carta magna. Correcto, es esencial, es imprescindible, es necesario e insisto, no se olviden, no puede existir arbitraje si es que no se pacta una cláusula arbitral. En las formas que permita la ley de arbitraje, con los formalismos que exige la ley de arbitraje, ¿correcto? Pero necesariamente debe existir. Para que una controversia sea resuelta en arbitraje, debe existir previamente una cláusula. Ahora, determinada la necesidad de la existencia de la cláusula arbitral, porque vamos a darle relevancia a la importancia del acuerdo arbitral. A ver, el éxito de un proceso de arbitraje mucho va a depender y en gran medida en que esa cláusula arbitral que se le exige para que las controversias sean resueltas en arbitraje tenga una correcta redacción, que tenga una estructurada y una congruente redacción. Eviten, por favor, y eso será materia de otro curso seguro o de otra charla con otro ponente, eviten las cláusulas patológicas, ¿correcto? Que no sea lo último en un proceso de negociación, revisar los alcances de la cláusula arbitral. Inclusive debe ser lo primero en función del objeto del contrato, de la complejidad del contrato, de la naturaleza del contrato, de las características de las partes dos o más contratantes, ¿correcto? De la complejidad de las posibles controversias. Delen, señores, cada vez que redacten una cláusula arbitral, la importancia que tiene. En tanto que ya les he manifestado, sin cláusula arbitral no puede existir arbitraje. Y si existe cláusula arbitral y permite el arbitraje, esa cláusula arbitral debe ser el instrumento y la herramienta que permita a las partes resolver de la manera más eficiente, en el menor tiempo posible y con el menor costo posible las controversias que surjan. Pero para eso deben tener una cláusula clara, sin ambigüedades, sin contradicciones, ¿correcto? Siempre enfocándose en el objeto de su contrato. Y para eso, como se señala ahí en amarillo, hace falta que exista una correcta redacción de la cláusula, evitando lo que he manifestado yo, las cláusulas patológicas. No puede haber una cláusula contradictoria. No puede haber una cláusula donde en el primer párrafo se diga que las controversias lo resuelve árbitro único y un párrafo siguiente señale que las controversias las resuelven, esa misma controversia la resuelven tres árbitros. No puede haber un párrafo donde se señale de que la controversia será administrada, el arbitraje será administrado por la Cámara de Comercio de Lima, y dos párrafos más abajo la controversia también será administrada por la Centro de Arbitraje y Resolución de Conflicto de la Pontificia Universidad Católica, por mencionar dos centros de los más importantes. Entonces, no puede haber cláusulas arbitrales donde se diga que el arbitraje es institucional, pero no se menciona al centro de arbitraje. Me estoy refiriendo siempre en un contexto privado en el marco de la ley de arbitraje. Correcto, no puede haber una cláusula arbitral donde se determine una serie de condiciones para que sea elegible un árbitro y al momento en que se produzca una controversia voltean a ver al mercado y ese árbitro no existe, todavía no ha nacido o nunca nació. ¿Correcto? Todas esas malas redacciones o malas estructuras de una cláusula arbitral lo que le generan es que van a tener una serie de problemas en resolver sus controversias, van a perjudicar, ¿correcto?, el proceso arbitral, en contrario a lo esperado con la inserción de una cláusula. Deben tener en cuenta que las partes tienen total libertad para redactar el contenido de esa cláusula arbitral, ¿correcto?, con congruencia. Y pueden redactarlo, por ejemplo, sobre los gastos arbitrales, sobre la sede, que es tan importante, la sede es sumamente importante, por ejemplo, para efectos de cuestionar un laudo, el idioma que se va a utilizar, las reglas del proceso arbitral, cuál es el centro de arbitraje
al que va a recurrir para administrar las controversias, si se trata de un arbitraje ad hoc, si se trata de un arbitraje institucional, si se trata de un arbitraje de conciencia, si se trata de un arbitraje de derecho. Por ejemplo, tienen total libertad para determinar el número de árbitros, tienen total libertad para determinar si el árbitro único resuelve controversias que no tengan un contenido técnico, y un tribunal arbitral resolverá las controversias que tengan un contenido técnico. También podrán regular la manera en que se eligen los árbitros, cómo, qué condiciones tengan. Todo ese abanico de posibilidades las pueden considerar en una cláusula arbitral. De ahí la importancia, señores, de que cuando se sienten a redactar, y si ustedes no la redactan, cuando se sienten a revisar una cláusula arbitral, le presten total atención y no sea lo último que revisen. Y el tener una cláusula arbitral, como se ha señalado ahí en tercer punto, implica algo esencial: la sujeción de las partes al arbitraje. El convenio arbitral se convierte en el marco del Código Civil en un contrato entre las partes. Y este es obligatorio para las partes. En consecuencia, si las partes se han vinculado en un arbitraje, uno, se sujetan a ese arbitraje. Y en segundo lugar, renuncian a la competencia de la jurisdicción judicial que administra el Estado. Y solo sus controversias podrán ser resueltas ante un árbitro o más árbitros, un contexto de un procedimiento arbitral, ¿correcto? Pero así como es esencial que exista un convenio arbitral, que éste sea congruente, correctamente redactado, es esencial también para que, digamos, todo el motor esté completo y funcione un proceso arbitral, que elijan árbitros competentes, árbitros experimentados y más o menos relevante, pero que sean árbitros honestos. No elijan, correcto, para efecto de involucrarse en un proceso arbitral, si llegan a ser partes o representan a una parte, correcto, o ejercen la defensa legal de una parte, la selección del árbitro por temas de amistad, porque son conocidos, o porque me va a dar tal cosa, o porque me promete tal cosa. No, señor, olvídense de eso, eso nunca funciona. Si se van a involucrar en prestar servicios de arbitraje, de una u otra manera, en la esquina en que se encuentren, destierren todas esas variables para elegir un árbitro. Definan la selección de un árbitro en función de su idoneidad para ver el caso, en función de su competencia, en función de su especialidad, en función de su experiencia, en función de su reconocida honorabilidad, correcto, de su ética comprobada. Eso le va a asegurar que quienes se involucren en la resolución de conflicto sepan lo suficiente y tengan el tiempo suficiente, sin que existan agentes ajenos a la controversia, que les va a asegurar que resuelvan su controversia con total objetividad. Ahora, así como es esencial la cláusula arbitral, así como es esencial para que marche bien un arbitraje la selección correcta de los árbitros, ahora, dado que le domina el marco normativo actual, y los arbitrajes institucionales sean desarrollados por centros de arbitraje que tengan la suficiente solvencia y experiencia y que permitan asegurar la administración de su arbitraje de la manera idónea y correcta. No recurran, por favor, a centros de arbitraje de dudosa reputación, a centros de arbitraje donde el secretario se cambia de silla y ocupa la silla del gerente, o el administrador se para y ocupa la silla de los directivos o del cuerpo de arbitraje que resuelve las recusaciones, o es la secretaria de ese mismo centro de arbitraje, es el que abre la puerta y es el que la cierra. Por favor, para que tenga éxito su arbitraje, recurran a centros de arbitraje con reconocida solvencia y experiencia. ¿Correcto? Ahora, yo les estaba hablando todo esto porque todo esto resulta importante en el contexto de definir una cláusula arbitral
y en el impacto que causa en el desarrollo del proceso arbitral. Y es que me podrán decir, a ver, doctor, pero a ver, fijemos una cláusula arbitral estándar donde asegure un mínimo de confiabilidad, ¿correcto? Y que me permita hasta cierto punto asegurar que voy a estar cubierto ante cualquier contingencia una vez surjan las controversias. A ver, la cláusula arbitral es como el terno en un hombre. O sea, nunca te va a quedar exacto si lo compras de serie, ¿correcto? No se trata de tomar una cláusula arbitral de un contrato distinto o de un modelo de una legislación distinta o de un centro de arbitraje en particular o de un centro de arbitraje no solo nacional sino internacional y lo traigas a tu contrato y lo incluyas y le digas a tu gerente, a tu presidente del directorio o a tu manager. Mire, esta cláusula es la ideal, esta es la estándar, la idónea, no lo hay porque no hay cláusula arbitral perfecta. La cláusula arbitral se confecciona, así como cuando uno va a un sastre y se confecciona un terno para que le quede entallado, ¿correcto? Porque es la manera de presentarse. Igual, uno coge ciertos elementos o todos los elementos que dan vueltas o potenciales elementos que resulten ser conflictivos en un contrato y sobre todo en los contratos de obra donde la aventura es mucho mayor, el riesgo es mucho mayor y hay muchas posibilidades de que se generen controversias alrededor de este tipo de contratos. Entonces ustedes tienen que tomar todos esos elementos, sentarse tranquilos y elaborar una cláusula arbitral que se ajuste a los requerimientos de su objeto contractual. No, por favor, tomen y agradecería mucho que guarden esta idea que les traslado, no tomen cláusulas estándar porque no hay cláusula perfecta que encaje para todo contrato. Necesariamente, si hay una cláusula estándar que tengan que utilizar, modifíquenla, incorporen, adecúenla a sus necesidades, al objeto de su contrato y a los potenciales riesgos que se deriven del mismo. Sobre todo, por favor, en los contratos de obras, para aquellos alumnos, para aquellos interesados, o quienes nos escuchan de que están involucrados en procesos constructivos. ¿Sí? Créanme que haciendo una cláusula idónea se van a evitar mucho dolor de cabeza. A ver, y siempre hasta ahora en el marco de la ley de arbitraje, ¿correcto? Todavía no entramos a la etapa, y ya lo voy a hacer inmediato, no me voy a extender mucho para ir al objeto de esta ponencia, pero siempre en el marco del decreto legislativo 1071, que regula la ley de arbitraje, nos referimos, ya se menciona un convenio arbitral. El artículo 13, hay muchos más párrafos aquí, pero el artículo 13 define el contenido y forma del convenio arbitral. Te dice, el convenio arbitral es un acuerdo, sí, no hay duda de eso, es un acuerdo. Existen dos o más partes que trasladan sus voluntades, intercambian conceptos, intercambian información, correcto, y buscan formular una cláusula arbitral que dice que deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias, porque pueden decidir cuáles sí y cuáles no, que hayan surgido o que puedan surgir. Que hayan surgido, ¿correcto? Es decir, después de la celebración de la cláusula arbitral, o que puedan surgir o después de la celebración del contrato, entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza, ¿correcto? Eso es lo que permite, es lo que habilita a las partes en la ley de arbitraje a celebrar una cláusula. Y ahora sí, nos vamos involucrando en lo que es parte del tema de esta ponencia. El título que me trasladó el círculo es, doctor, ¿se puede negociar una cláusula arbitral en el marco de la ley de contrataciones del Estado? ¿Es posible? Sabiendo que la ley de contrataciones del Estado y su reglamento es una ley estrictamente formalista.
es una ley en la que existe una discrecionalidad reducida, donde existen unos parámetros reglados que tiene que cumplir el funcionario o el operador de la norma. A lo sumo se le podrá, en ese rango de discrecionalidad reglada, a lo sumo el funcionario podrá decidir entre resolver o no resolver un contrato. Pero entre esas dos posibilidades, aprobar o no aprobar una ampliación de plazo, pero entre esas solo dos posibilidades. Aprobar adicionales o no aprobar adicionales, pero solo entre esas posibilidades. ¿Correcto? No hay en la normativa de contratación pública, que yo recuerde, discrecionalidad abierta, sin límite, sin parámetros, ¿correcto? Otorgada al funcionario operador u operador de la norma. Se trata de una discrecionalidad sobre parámetros reglados a los que tiene que ceñirse, y a lo que no se ciña será ilegal y deberá ser sancionado con nulidad, y entre otras responsabilidades que puede asumir. Pero no me quiero desviar. Volviendo al tema, ¿es posible negociar en un contrato la cláusula arbitral en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado? Y para eso haré mención a las etapas del procedimiento de selección, inclusive después del procedimiento de selección, en cuál de esas etapas se puede negociar, si es que se puede negociar, ¿correcto? Pero antes de avanzar, por la propia definición del título, hace falta poder remitirnos a lo que ¿qué es negociación? Y es un concepto internacional que la negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos, entre el cual dos o más partes que tienen intereses comunes o otros divergentes intentan llegar a un acuerdo. Pero lo relevante aquí es posible que durante el proceso de selección, correcto, o inclusive después, las partes trasladen informaciones, y cuando me refiero a las partes en un proceso de selección, o es la entidad como convocante, o es el participante que tiene la condición de postor cuando ha presentado su oferta. Estos, ¿en qué momento tienen la oportunidad de negociar? Y no se trata simplemente de imponer la cláusula, como ocurre, ¿correcto? Se trata de utilizar el término negociar. ¿Es posible negociar en la ley de contrataciones la cláusula arbitral? ¿Qué oportunidad permite al convocante y al participante o al postor, dependiendo del estadio del proceso para definirlo, qué oportunidad del procedimiento permite que coincidan y que intercambien informaciones, compromisos, documentos, voluntades que les permitan negociar la cláusula arbitral? ¿Hay esa oportunidad en el procedimiento de selección? Vamos a ver. A ver, la siguiente es, ya inmersos en la ley de contrataciones del Estado, ¿correcto? A ver, yo les he explicado ya que la ley de contrataciones es una ley estrictamente formalista, hay una discrecionalidad reglada que se le impone al funcionario y no puede salir de esa discrecionalidad reglada. Entonces, cómo es que puede entidad y contratista involucrarse en un procedimiento, en una negociación, si a continuación tiene estos artículos? ¿Correcto? Estos son los límites, voy a señalar una serie de artículos, y estos son los límites en los que el funcionario, me refiero a los artículos y su contenido y alcance, son los límites en que el funcionario va a aplicar su discrecionalidad reglada, ¿correcto? Para efecto de determinar la cláusula arbitral. El artículo, este es perdón, este todavía estamos en el decreto legislativo 1071, en el inciso 2 del numeral 4, ¿correcto? Y el que establece que el Estado puede someter, partemos de la Ley General de Arbitraje. El Estado puede someter arbitraje nacional a controversias derivadas de contratos que celebre con nacionales, extranjeros, domiciliados en el país. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿correcto? Estamos partiendo de la Ley General para efecto de analizar si es posible negociar un contrato. Y hasta aquí no hay ningún problema. Está permitiendo el arbitraje entre el Estado y privado que se comporten como contratistas, ¿correcto? Nacionales o extranjeros. No pasa nada. Ahora sí, vamos a la ley de contrataciones
Y la ley de contrataciones establece que se reconoce como medio de solución de controversias en una ejecución contractual, en el artículo 45, es precisamente en el numeral 1, al arbitraje. Entre otras, la conciliación, pero está el arbitraje. Y dice expresamente, ya vamos reduciendo el campo discrecional para efecto de discreción que contaría el funcionario para efecto de negociar una posible cláusula arbitral. Y dice este artículo: todas controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato se resuelven mediante arbitraje, según el acuerdo de las partes. Veamos si eso es tan cierto más adelante. El reglamento define los supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc, y las controversias sobre nulidad exclusivamente se resuelven por arbitraje. Ya la ley le está diciendo al funcionario: oye, funcionario, sobre estas potenciales controversias tienes que definir la cláusula arbitral. ¿De acuerdo? Pasamos al reglamento. El reglamento, en su artículo 226, señala: cuando corresponde el arbitraje institucional en el convenio arbitral, las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral. ¿Correcto? En la derogada normativa, sí, el legislador había previsto un modelo tipo de cláusula arbitral. Ahora ya no hay ese modelo tipo. ¿Correcto? ¿Y en función de qué? Yo les dije. Creo que muy tarde, pero lo atendieron felizmente, que no hay una cláusula arbitral perfecta que sirva como saco que le queda a todo el mundo en los miles de contratos que celebre el Estado. Y es por eso que se quitó, creo yo, entre otras cosas seguro, pero se quitó esa cláusula arbitral estándar, ¿correcto? Y lo que hace ahora el legislador es darle al funcionario y a la parte o al contratista el contenido de esa cláusula arbitral, para que de manera estructurada, de manera congruente, de manera razonada y siempre que no se contravenga la norma, se redacte una correcta cláusula arbitral. Entonces, en este artículo 226, lo más que hace el legislador es: dice, cuando corresponde el arbitraje institucional, que ahora es en la mayoría de los casos, tratándose de procedimientos o valores referenciales que tengan más de 5 millones, ¿correcto? Dice, el convenio arbitral, las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral, ¿correcto? Y también condiciona la celebración del acuerdo arbitral, lo que señala el numeral 226.2 del artículo 226.2, y dice: cuando no se haya incorporado un convenio arbitral, se entenderá que el arbitraje es institucional. También es institucional cuando, pese a haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje institucional, no se haya designado una institución arbitral determinada, cuando, a pesar de no cumplirse las condiciones establecidas en el 225.3, está haciendo referencia a la determinación del arbitraje ad hoc. El convenio arbitral se señala expresamente que el arbitraje es ad hoc cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje, es decir, la propia norma va acotando aún más la posibilidad de la entidad de diseñar, junto con el contratista, si es posible, insisto, lo veremos más adelante, de diseñar una cláusula arbitral, limitando el contenido de esa cláusula arbitral al contenido de estos artículos que vamos mencionando, ¿sí? Y dice el 226.3 del reglamento de la ley de contrataciones: las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado. Y como prácticamente la normativa de contrataciones del Estado está regulando todo lo que se puede hacer o no se puede hacer, lo que está regulando qué asuntos controvertidos pueden ser llevados a arbitraje y qué no, en qué tiene competencia un tribunal arbitral y en qué no, ¿correcto? ¿Qué potenciales conflictos pueden ser arbitrables o qué no? Prácticamente la posibilidad de las partes de establecer de estipulaciones adicionales o modificatorias en el convenio arbitral se va reduciendo. Pero este 226, toda esa línea en amarillo, sí, nos permite afirmar que existe alguna posibilidad. Luego el procedimiento lo veremos más adelante, pero sí nos permite afirmar de que existe una posibilidad
de que el convenio arbitral sea negociado en materia de contratación pública. El propio 226.3, y repito, las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral que, por cierto, ya les dije, ya no viene estandarizado en la ley ni el reglamento, solo se proporciona a través del contenido de los artículos el contenido que deberá redactar o que deberá llevar esa cláusula arbitral. Pero aquí el 226.3 dice, las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral. Con lo que, en resumen, le está diciendo, pónganse de acuerdo en todo aquello, correcto, que no sea contrario a la norma. Y como prácticamente, insisto, la norma está regulando todo, el margen de negociación se va achicando cada vez más. ¿Pero es posible negociar algo? Sí. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Es muy común que aparezca en los contratos del Ministerio de Transporte. Ustedes tienen acceso ahora con el nivel de información que hay a los contratos son públicos. Googleen un contrato del MTC y podrán ver que en algunos contratos, si es que no es en la mayoría, correcto, en procesos constructivos complejos, se establece, señores, será árbitro único cuando la controversia alcance una cuantía de 10 millones de soles o 10 millones de dólares, será un tribunal arbitral cuando la cuantía en controversia supere los 10 millones de dólares. ¿Es posible negociar eso según este margen del 226.3? Sí, es posible. Luego ya veremos si en el procedimiento de selección esta posibilidad que plasma el 226.3 es viable o no. Pero según la redacción del 226.3, sí. Pero con un margen muy acotado. También es posible, por ejemplo, pactar que las controversias técnicas sean resueltas por un tribunal arbitral. Las controversias no técnicas sean resueltas por un árbitro único. ¿Es posible pactar? Que sea la mejor fórmula, no lo sé. Eso no está en discusión, es simplemente un ejemplo. Pero ¿es posible pactar eso en el marco del 226.3? Sí. A ver, ya hemos visto los artículos de la ley, ya hemos visto algún artículo del reglamento que regula o que le otorga contenido, le otorgaría contenido a la cláusula arbitral. Ahora pasamos a las bases. Correcto, esta cláusula está tomada de unas bases estándar, de una licitación pública para una obra, una base vigente, aprobada con una directiva vigente, a eso me refiero. Y presten atención a lo resaltado en amarillo. Este es el contenido de una cláusula de resolución de controversias que aparece en la proforma de contrato, ¿correcto? Esta es la cláusula tipo que van a ver. Y dice, las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes. Lo único que hace es recoger lo que ya había dispuesto, las disposiciones normativas que se han señalado minutos antes. Y con la precisión de que la nulidad del contrato solo puede ser resuelta mediante arbitraje. ¿Eso también aparece arriba? También aparece arriba. O sea, le otorga mayor margen al convocante y al participante o al postor para negociar una cláusula arbitral realmente. Ahora, entonces, según estos antecedentes, ya en el contexto de aplicación de la ley de contratación pública, si me permite en un margen mínimo negociar la cláusula arbitral en todo aquello que no controvierta las normas, ¿correcto? ¿Cuál es la oportunidad dentro del procedimiento de selección? Vamos a establecer un estándar, una licitación, ¿correcto? Por dar solo un ejemplo, ¿cuál es la oportunidad que tienen las partes? ¿Para qué? En este concepto de negociación, definido como el intercambio de información y compromisos, no en un escenario de simple imposición de una cláusula arbitral o del contenido de una cláusula arbitral, sino en un contexto de negociación donde haya un intercambio de intereses o de información o de compromisos para elaborar una cláusula arbitral, en cual
¿En cuál etapa del procedimiento de selección se puede negociar? En el marco de la ley, ¿correcto? Ahí está. Ese es el marco normativo. Hay 3 etapas posibles. No estoy diciendo que las 3 se pueda, vamos a analizarlo. Pero ¿en cuál de estas etapas, cuando se formulan las consultas de observaciones, hay esa posibilidad entre entidad y contratista, contratista no, entre participante y postor, o postor para participante sería, porque todavía no ha ofertado, de participante de poder negociar la cláusula? Hay esa oportunidad, permite el intercambio de consultas, observaciones e inclusive con la intervención de supervisión del OCE, negociar una cláusula arbitral. Ahora, hay otra segunda oportunidad, cuando es posible negociar cuando se presenta la oferta, y habría una tercera oportunidad. Y es posible negociar una vez concluido el procedimiento de selección, cuando se firma el contrato, o inclusive después de firmado el contrato, es posible, vamos a verlo a continuación. Vamos por lo primero. ¿Es posible negociar cuando se formulan consultas o observaciones? Y aquí hay un lado A y un lado B. Hay sí, y hay un no y hay un sí. Y vamos a ver cuándo es no y cuándo es sí, según recogiendo los propios pronunciamientos de supervisión del OCE. Mire, yo he encontrado 2 pronunciamientos. Esto es uno de ellos, el 189 del 21. No dista mucho del día de hoy, tampoco de las modificatorias, así que vale el ejemplo. Mire, en este proceso de selección se había convocado unas bases y recuerdo bien en Puno, y la entidad había establecido la redacción estándar, que todas las controversias que resurjan durante la resolución del contrato se resuelven en conciliación, arbitraje, con el acuerdo de las partes. Ese texto lo han leído arriba, antes, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Ha puesto algo nuevo la entidad? No. Viene el participante y formula unas observaciones y le dice: señores de la entidad, miren, ¿por qué para efectos de minimizar costos, porque resulta más caro a su criterio, a designar a 3 árbitros o dejar abierta la posibilidad de designar en el futuro 3 árbitros? Señora de la entidad, miren, modifiquemos las bases, te hago la consulta, modifiquemos las bases, modifiquen las bases y que las controversias sean resueltas por árbitro único. Y además se puede elegir cualquier centro a nivel nacional, porque el arbitraje va a ser institucional. Mejor que te propongo a través de las consultas que sea un centro de arbitraje local, ¿correcto? ¿Cuál fue la solución de las consultas de la entidad? La entidad le señala: miren, el arbitraje se va a mantener institucional, eso no se puede cambiar obviamente porque viene arreglado. Y el arbitraje puede ser resuelto por árbitro único, por un tribunal arbitral, pero lo que yo acojo de tu consulta, participante, es que sea por un tribunal arbitral. Así queda, un tribunal arbitral. ¿Correcto? Entonces, he incorporado esa modificación a raíz de tu consulta y definitivamente las bases en el extremo de la cláusula de solución de controversias, queda determinado que las controversias se resuelven por tribunal arbitral. Listo, dice la entidad. No estuvo contento el participante y eleva las bases, ¿correcto? Sí, se trata de la misma consulta, eleva las bases. ¿Y qué es lo que dice el OCE? Yo creo que a través de su supervisión, miren, dice: en tanto que el participante lo que está pretendiendo es incluir algunas condiciones a aplicarse en la solución de controversias, y considerando de que lo redactado en la cláusula estándar resulta acorde a los lineamientos establecidos en la contratación pública en las bases, no acojo tu consulta. Ahí no hay nada que oscuro o ambiguo, un tema de tecnicismo, porque ustedes saben que las consultas solo se acogen cuando hay algo oscuro o ambiguo, y aquí la supervisión está diciendo: aquí no hay nada oscuro o ambiguo. Tú lo que estás tratando de hacer, en un tecnicismo puro y duro, tú lo que estás tratando de hacer es incorporar aspectos distintos a los previstos en la cláusula estándar,
Y además lo que ha dispuesto la entidad de nada contraviene el ordenamiento jurídico, así que no acojo tu observación. Pero, y dice, y aquí viene lo relevante, le dice a la entidad, señora de la entidad, sin perjuicio de que no he acogido la consulta, tú vas a tener que dejar sin efecto tu pronunciamiento en determinada consulta, así que vas a suprimir de las bases el texto de que las controversias sean resueltas por terceros. En otras palabras, lo que está haciendo el OCE es decirle que no hay posibilidad de negociar a las partes sobre ese extremo en la oportunidad de formular consultas o observaciones. A través de consultas u observaciones no podrás solicitarle a la entidad insertar alguna condición en particular de acuerdo al objeto de tu contrato que impacte sobre o que modifique la cláusula de solución de controversias que viene en la proforma del contrato, que viene en las bases. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Entonces, por un lado me permite el reglamento pactar, me posibilita negociar algunos aspectos que no contravengan la norma, pero por un tecnicismo puro y duro, porque no puedo utilizar las consultas para efecto de incorporar cambios, correcto, respecto de aquello que no resulta oscuro o ambiguo, y respecto de aquello de que no contraviene la norma, simplemente no se acoge, así que el OCE cierra esa posibilidad de negociación a través de la consulta, al menos en este caso fue de consulta. Ahora vamos a ver este otro pronunciamiento, el 171 del 2022, mucho más actual, y esta vez formulado a raíz de la formulación de unas observaciones. Pero lo particular de este caso es que no, correcto, el participante, perdón, no elevó las bases, correcto, no elevó las bases en el extremo de haber observado la cláusula arbitral. Elevó las bases por haber observado otros extremos de las bases. Pero lo que hizo supervisión es decir, como tengo competencia para revisar integralmente las bases, voy a revisar aquellos cambios que hayas hecho a raíz de la formulación de observaciones o desde el inicio en la redacción de las bases, tu entidad. Y aparece esto. Esta revisión, por eso pongo ahí que fue de oficio. Dice, observa la entidad, y este es un texto ya de la entidad, que en el contrato, se refiere a la entidad, incluyó como nota de pie de la cláusula de solución de controversias en la forma del contrato lo siguiente. El arbitraje será institucional y resuelto por tribunal arbitral conformado por 3 árbitros. Y se propone las siguientes instituciones arbitrales: la Cámara de Comercio de Tacna y, como segunda opción, la Cámara de Comercio de Arequipa. Es decir, la entidad ya desde la convocatoria, desde la aprobación de las bases, ¿correcto?, había insertado en la cláusula de solución de controversia de la forma del contrato que compone las bases esta redacción. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Y qué es lo que le dijo OCE a través de su órgano competente? Creo que es supervisión. Dice, señores, los lineamientos de las bases no establecen que la entidad al momento de elaborar las bases o producto de la solución de consultas o observaciones pueda designar a la institución arbitral que resolverá las controversias. Es decir, no me toques a través de consultas o observaciones. E inclusive tú no puedes modificar la cláusula de solución de controversias que viene inserta en la proforma del contrato que compone las bases. ¿Y esto acaso no resulta ser contradictorio respecto de la posibilidad que le permitía el reglamento a las partes de negociar el alcance del convenio arbitral respecto de aquellos asuntos que no contravenían la norma? Yo creo que sí. Correcto, aquí en este pronunciamiento ya ni siquiera a raíz de la formulación de consultas de observaciones, sino que el propio supervisión le está diciendo, oye, entidad, tú desde el arranque, desde la elaboración o la aprobación de las bases, no puedes insertar modificaciones con el propósito de negociar, si es que cabe el término, con el participante el contenido de la cláusula arbitral. Entonces, ¿en qué oportunidad se puede? Si no es en esta, ¿acaso hay alguna otra?
Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Entonces lo que hace OCE a través de supervisión es decirle, mira, vas a suprimir la cláusula de semoctava, que era la cláusula de tipo en la proforma del contrato, toda aquella modificación que hayas hecho respecto de las bases estándar y vas a tachar aquella modificación que has hecho sobre la composición del tribunal arbitral o sobre la determinación del centro de arbitraje por tratarse de un arbitraje institucional. Un gran problema, ¿no? ¿Dónde está la posibilidad de negociación entonces? Pero hay otro, no todo está malo, hay otra, hay otra, hay otra cara. Hay un sí, que sí es posible, correcto, en aquel margen que permite el reglamento de negociar, ¿no? Por ejemplo, para mi consideración y para otros profesionales que he leído, sí es posible. Por ejemplo, no directamente en la redacción de la cláusula, pero sí a través de las consultas, decirle a la entidad, señora de la entidad, aquel extremo que resulta ser potencialmente controvertido, ¿correcto? Por ejemplo, como aparece ahí resaltado, como aparece ahí en el primer párrafo establecido como ejemplo, a mí nos parece que el tema de la redacción de las penalidades es muy confuso, muy ambiguo, muy gaseoso, no resulta claro, ¿correcto? Y eso va a generar potencialmente un conflicto. Entonces, lo que te propongo, entidad, a través de las consultas, es que lo aclares. Si la entidad acoge esa consulta y modifica las bases estándar o el contrato, lo que estás haciendo es indirectamente negociar el contenido de la cláusula de solución de controversias, porque estás pactando, estás negociando a través de esta consulta sobre un aspecto que va a impactar directa o indirectamente en la redacción de la cláusula de solución de controversias. En otras palabras, y en sencillo, estás negociando o estás advirtiéndole a la entidad, en otras palabras, lo más que se acerca a eso es negociar en contratación pública, lo que estás negociando con la entidad, advirtiéndole de su error o de su falta de claridad en la redacción, de que ante un potencial conflicto sobre la determinación correcta de las penalidades, ya sea en el procedimiento, entre otros de los presupuestos que se requieren para aplicar, por ejemplo, las otras penalidades, que las corrija. Y como insisto, si la entidad acoge esas consultas, tú estarás pactando o estarás negociando sobre el contrato. Y si estás negociando el contrato específicamente sobre un asunto que puede ser potencialmente controvertido, estás indirectamente negociando sobre la cláusula de resolución de controversias. Y no solamente las consultas, también puedes usar las observaciones, ¿no? Por ejemplo, se determina un plazo de responsabilidad que es distinto al que establece la norma. Uno como contratista formula la observación y le dice, señores de la entidad, usted están imponiendo un plazo de responsabilidad que resulta ser desproporcionado y distinto al que establece la norma, corrígelo, ¿correcto? Si la entidad acoge esa observación y lo corrige, estás haciendo lo mismo que arriba. Estás posibilitando la modificación del contrato respecto de un asunto potencialmente controvertido e indirectamente estás causando impacto sobre la estructuración o la redacción de la cláusula de solución de controversias. Indirectamente lo estás haciendo. Entonces, se puede usar la etapa de consultas u observaciones para, en ese margen mínimo que tiene el participante para negociar la cláusula arbitral, en este poco espacio es como meter el gol en la esquina del arco superior derecha, ahí donde como se decía antes, donde las arañas estaban, es como meter el gol ahí. ¿Tienes ese espacio? Es tu único espacio. Solo tienes oportunidad de meter el gol en esta esquinita. No aquí, no aquí, no aquí, no aquí, no aquí. Solo aquí. Y la única puerta que tienes para hacerlo es a través de esto. Porque no hay otro intercambio de información entre entidad y participante. Correcto, y lo vamos a ver. Miren, otra de las posibilidades era cuando se presenta la oferta. En la presentación de la oferta por parte del ahora ya postor,
hay la posibilidad de intercambiar información con la entidad para efecto de negociar la cláusula arbitral o algún aspecto del contrato que impacte sobre la cláusula de solución de controversias. No, esta es una lámina, correcto, de un capacitador. Mil disculpas a él por no recordar ahora su nombre, tengo hace ya algunos meses, de un capacitador donde dice, en sus conclusiones, yo qué recomiendo cuando vas a presentar tu oferta. No presentes información o documentación no solicitada. Y si en tu oferta la entidad, a través de las bases, no te ha pedido absolutamente nada que menciones sobre las modificatorias a la cláusula arbitral, no lo hagas, no lo presentes, porque considerando ese nivel de algunos funcionarios es posible que por eso absurdamente no te admitan tu oferta. Pero entonces, en la etapa, además porque la propia naturaleza de la presentación de la oferta es unilateral, ¿correcto? No hay un intercambio ahí de información entre entidad y postor. Solo el postor presenta su oferta de acuerdo a los términos de referencia o las especificaciones técnicas, dependiendo del tipo de proceso, ¿correcto? Y tu entidad evalúame, no tenemos nada que negociar. Y no es posible tampoco. Entonces, ¿se puede negociar en la etapa de presentación de la oferta? No se puede, no hay forma. Cuando se perfecciona el contrato, ¿es posible? Yo considero que, al igual que en la anterior consulta, no. A ver, dice, el 1.39 del reglamento dice requisitos para perfeccionar el contrato. Dice, para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, además de lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, lo siguiente: garantía, CCI, la facultad, la representación de quien interviene en representación del contratista o del consorcio, de quien fuese, los documentos que acrediten los requisitos de calificación del personal que es ofrecido y demás, ¿correcto? Pero veamos lo resaltado en amarillo, dice, además de lo previsto en los documentos previstos en el procedimiento de selección. Y nos ponemos en el supuesto que en el procedimiento de selección no se ha establecido absolutamente nada sobre la modificación de la cláusula arbitral estándar, incorporada en la proforma del contrato, que forma parte de las bases. ¿Se puede entonces modificar? ¿Se le puede exigir a la entidad, al contratista, que presente algún documento obligándolo a adherirse a una cláusula arbitral determinada por la propia entidad a estas alturas del partido, cuando ya se adjudicó la buena pro? Entonces, lo que está pasando y ocurre, y ustedes saben, si estás involucrado como logístico o estás involucrado asesorando a un contratista o un postor, es que una vez que adjudicada la buena pro, lo que hace la entidad es de contrabando en un documento que no estaba previsto ser presentado a la firma del contrato en las bases, con oportunidad de requerirle la presentación de la documentación al contratista, al adjudicatario, se le dice, y además de todo este listado que estaba previsto en las bases, preséntame este compromiso de que vamos a tener este contenido de esta cláusula arbitral en determinado centro de arbitraje, y estas controversias se van a determinar por árbitro único, estas otras controversias se van a determinar por tribunal arbitral. Aquí es necesaria la presentación de una pericia, por si acaso en un arbitraje. Tú asumes todos los gastos, los costos y las costas de un proceso arbitral, independientemente de quién es la parte vencida, independientemente de que la ley de arbitraje permita a los árbitros distribuir proporcionalmente los gastos. No me importa, yo entidad en ese momento, porque tú has ganado, te impongo, voy a hacer voy a usar un término un poco más amigable, pero te pido que me presentes este documento donde tú te estás adhiriendo a toda esta serie de condiciones que le van a dar contenido a la cláusula arbitral. ¿Eso es correcto? No, pues no es correcto. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues los adjudicatarios, por no tener problemas y porque tienen la necesidad, seamos francos, de firmar un contrato, no hay problema, Pepito, fírmalo. Y no saben lo que se están metiendo, ¿correcto? Porque siempre van a haber problemas. Entonces, es correcto lo que hace, o sea, lo que ocurre ahí es que
En principio no debería ser aceptado por el contratista, pero eso es en la teoría, ya les he dicho que en la práctica ocurre lo contrario. Pero eso lo que hace es darle contenido, si es que el contratista lo acepta, darle contenido a una cláusula arbitral desequilibrada. O sea, ahí no ha habido un intercambio de información, de intereses, donde permite estructurar una cláusula arbitral congruente, equilibrada, que sopese los riesgos y las venturas, los riesgos de una u otra parte. Ahí lo que hay es la decisión de la entidad después de adjudicar a la buena pro de imponer un listado de condiciones que le dan contenido a la cláusula arbitral que yo quiero. Y cuando se genere un proceso arbitral, esas son las condiciones que van a determinar nuestro proceso arbitral. ¿Eso es correcto? No es correcto, pero en teoría es oportunidad para negociar el perfeccionamiento del contrato. ¿Hay algo que negociar allí o se trata simplemente de la presentación de documentación que ya tenías clara o que ya sabías que ibas a presentar desde el inicio, desde la convocatoria y sobre todo con la adjudicación de la buena? Pero ¿es posible negociar en los términos que se ha establecido aquí? ¿De que la negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos? No, no es posible. No es posible. Entonces, y voy concluyendo. A ver, ya ustedes saben, no puede haber arbitraje si es que no hay cláusula arbitral, ¿correcto? Y centrándonos en el tema que me pidió el círculo, ¿es posible negociar en la ley de contrataciones y su reglamento, siendo esta una ley formalista, procedimentalista? ¿Es posible negociar? Hay un mínimo margen que sí lo permite, ¿correcto? Pero hay que salvar toda esta serie de parámetros formalistas y tecnicismos, pasando por supervisión, pasando por saber redactar unas correctas consultas, unas correctas observaciones, pero hay un margen mínimo, sí, sí lo hay, ¿no? Y es posible que indirectamente a través de las consultas y observaciones pueda negociar determinadas condiciones que impacten sobre las potenciales controversias que a su vez tengan que ver con el contenido de una cláusula arbitral, sí, sí es posible, ¿correcto? Y no lo sería de otra manera, porque después de adjudicada la buena pro y antes de la firma, ¿correcto? No se pueden cambiar las condiciones. Pero insisto, lo que hace la entidad de contrabando, meter un documento, aquí en este momento, antes de firmar el contrato, preséntame este documento donde te sujetas a una serie de contenidos en la manera de estructurar la cláusula arbitral que me conviene a mí, nada más como entidad, porque tú no tienes posibilidad de decirme en este momento un árbitro único no, un tribunal arbitral, cambiamos, no hay más. Y además porque entre la adjudicada, la buena pro y antes de la firma, solo se debe presentar la documentación que se ha exigido en las bases. Y por último lugar, luego de firmado el contrato, ¿se puede modificar la cláusula arbitral? No, porque sería cambiar las condiciones y eso no es uno de los supuestos previstos en la ley de árbitro. Muchísimas gracias. He terminado. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas de nuestros participantes para que usted nos pueda absolver. La primera pregunta vendría a ser, ¿qué propuesta legislativa se puede proponer para que el Estado negocie de manera eficiente el convenio arbitral? Yo considero, mira, magnífica pregunta, de las más prácticas que me han hecho. Yo considero que ustedes saben que hay un nuevo proyecto que se ha presentado y que está en evaluación, ¿no? Tiene una cosa, pues revísenlo, por favor. Quienes están involucrados en este tema, es como revisar tu agenda diaria. Ese es un tema que nos involucra a todos. Revisen, y mañana voy a tener una conferencia sobre eso, con otros profesionales, por un tema de la UPC. Y por cierto, los invito, revisen ese proyecto. Y para mí, debería abrirse una posibilidad de negociar a partir de todos los dispositivos que hemos revisado, partiendo por la Constitución, por la ley de arbitraje, partiendo por la ley de contrataciones y el reglamento, que abre esa única ventanita de negociar, de abiertamente negociar, ¿correcto?
Y eso no significa que necesariamente tenga que abrirse la puerta para cometer ilícitos, para hacer trampas, no. O sea, nadie está pensando en una actuación este, de causar daño al Estado. Todo lo contrario, se trata de fortalecer al arbitraje. Ustedes han leído, ¿correcto? No nace solamente de mi apreciación. Ustedes han leído que hay una posibilidad de negociar. Y permítanme encontrar, creo que es este texto. No, no, pero bueno, hay una posibilidad de negociar la cláusula arbitral, al menos en un extremo. Pero ¿es posible? Sí, sí es posible. E insisto, para responder ya de manera más aterrizada a tu pregunta, sí creo yo que debería haber un estadio, correcto, en el procedimiento de selección. Y si no es en el procedimiento, antes de la firma del contrato, correcto, solo con el ganador de la buena pro, un estadio de negociación de la cláusula arbitral, correcto. O al menos que parta de un contenido que se le dé en la proforma del contrato, ¿correcto? Y que a partir de ahí, en cualquier estadio, permita, y sobre todo tiene que ser el adjudicatario, ¿no? Porque con todo no se va a estar negociando el contenido, pero con el adjudicatario abrir la posibilidad, como lo permite el reglamento, de negociar en todo aquello que no contravenga la norma de contratación pública como lo establece el 222, creo que lo puse ahí, 232. Bueno, ahí está. Entonces, sí debería haber un cambio normativo en ese extremo, yo creo que sí. ¿Cuáles son las ventajas? Tremendas, porque evitaríamos aquellas, aquella, no voy a decir mañana, ya lo dije, pero no voy a decir, pero mi intención es decir, evitaríamos aquellos supuestos en los que la entidad aprovecha su condición para imponer un contenido a la cláusula arbitral que signifique el desequilibrio de esa propia cláusula arbitral cuando surjan controversias y que todo es a favor del contratista, un contenido que favorezca la condición, perdón, todo es a favor de la entidad o un contenido que solo favorezca la condición de la entidad. Ya les dije, si no hay arbitraje sin cláusula arbitral, para que funcione el arbitraje debe haber una cláusula arbitral congruente, correctamente redactada, que contenga una serie de elementos, y lo principal es que sea una cláusula arbitral equilibrada. Y para eso hace falta negociación. Y lo otro, la segunda, espero haberla respondido. La otra es, Sí, doctor, muchísimas gracias. La segunda pregunta sería, en caso no se consignó el centro de arbitraje para solución de controversias, ¿puedo acudir a cualquier centro o se puede solicitar al PJ para que designe el centro de arbitraje que resolverá? no, mira, yo te hice mención, les hice mención al 226 del reglamento, que tiene como su milla convenio arbitral, ¿correcto? Y dice, y prácticamente nos remite a que todos los arbitrajes sean institucionales, con excepción de aquellos ad hoc que lleguen hasta o igual a 5 millones de soles. Pero en general, por lo demás, todos los arbitrajes son institucionales. Y este artículo, te invito a que lo leas con mayor detalle y responderá a tu pregunta. Cuando no se establece un centro de arbitraje, el propio reglamento te dice que deberá ser institucional. Y si no se ha establecido, no tienes que recurrir al Poder Judicial. De lo que se trata aquí es que si estás hablando de arbitraje, no tengas que ir al Poder Judicial absolutamente para nada, salvo para pedir tu medida cautelar anticipada antes del proceso arbitral, salvo para que el laudo se vaya en anulación, o salvo cuando el árbitro o los árbitros necesiten del auxilio judicial para, por ejemplo, actuar una prueba. Después, olvídate del Poder Judicial. El Poder Judicial y su trámite no es un arbitraje. Pero para centrarme en la respuesta que me pides, si no se ha determinado el centro de arbitraje, tú podrás recurrir a cualquier centro de arbitraje. Y al inicio les manifesté, no se trata de cualquier centro de arbitraje. En una conferencia, una ponencia de hace unas semanas, yo escuché a otro ponente que hay más de 170 centros de arbitraje a nivel nacional. E inclusive un amigo mío se atrevió a decir que es más fácil al día de hoy abrir
centro de arbitraje que abrir un chifa. Entonces, imagínense, no vayan a cualquier centro de arbitraje, vayan a un centro de arbitraje de reconocido prestigio, donde ustedes evalúen a los funcionarios, a los profesionales que componen sus cuerpos administrativos, revisen las normas de árbitros, revisen que esos centros de arbitraje tengan una institución o que tengan una reputación que los preceda, ¿correcto? Y todos esos elementos los harán tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Leonardo, nuevamente le agradecemos su participación en el curso. Esperamos contar con su participación nuevamente en próximas clases. Asimismo, quiero agradecer también a todos los participantes y también esperamos contar con su participación en la siguiente sesión del curso, que sería el próximo martes. Con todo esto y agradeciéndole la gran participación del doctor Leonardo, doy por culminada la clase. Buenas noches.